Buenas tardes, mi nombre es Jesús Otero y a continuación voy a exponerle lo que es el trabajo, el avance del proyecto final del emprendimiento, es un servicio, ¿sí? Eh, el emprendimiento se llama Delta Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Asfaltos, y básicamente la descripción del servicio lo que es hacer de control de calidad a los distintos materiales que se implementan en procesos constructivos de ingeniería civil, arquitectura y afines, ¿sí? Entonces la descripción de servicio básicamente es hacer el control de calidad a todo ese tipo de materiales que se implementan en todos esos procesos, como lo son cemento, como lo son arenas, como lo son piedras o gravas, y todo ese conjunto que se implementa y todas esas mezclas que se implementan para hacer procesos constructivos, ¿sí? Bien, definición del problema, pues como bien se sabe, hoy en día la calidad hace parte de todo proceso, ¿sí? Si no hay calidad, pues se incurre en tener cualquier proceso que puede ser, así como podría ser bueno, podría ser malo. Entonces, si no hay algo que se llama calidad, que garantice que verdaderamente todos los procesos son adecuados, entonces, pues básicamente lo que se haría sería cualquier cosa. Entonces, hoy en día la calidad hace parte de todos los procesos a nivel industrial. Es por esto que se busca la implementación de estrategias que garanticen a largo plazo la supervivencia, el crecimiento y rentabilidad de una organización, optimizando su competitividad mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción del cliente y la eliminación de todo tipo de desperdicios, disminuyendo los costos y elevando la productividad. Bien, básicamente esa es la definición del problema. Lo que busca Delta es básicamente optimizar todo ese conjunto de materiales, hacer que todos los materiales tengan una vida útil, ¿sí? Adecuada, acorde a lo que se está implementando. Bien, formulación del problema. La formulación de este emprendimiento básicamente lo que dice es qué tan viable y factible es la creación de una empresa de laboratorio de suelo, pavimentos y asfaltos dedicada al control de calidad e investigación de los materiales implementados en procesos constructivos en la ciudad de Montería Sur o alrededores. Bien, a ver, cualquier empresa, cualquier garaje o cualquier persona puede crear una empresa, ¿no? Pero qué tan rentable es esa empresa y qué tan funcional es esa empresa. Entonces básicamente esa es la formulación del problema, qué tan funcional y qué tan viable es crear una empresa de suelos o un laboratorio de suelos que se encargue de estudiar, de analizar toda esa parte de control de calidad. Como objetivo general, pues establecer la viabilidad y factibilidad de la creación de una empresa de laboratorio de suelos, pavimentos y asfaltos dedicada al control de calidad e investigación de los materiales. Dentro de los objetivos específicos, definir un modelo de negocio y establecer el mercado objetivo, sumamente importante, ¿no? Es a quién está enfocado, o mejor dicho, a quiénes le vamos a llegar con esta empresa, y si verdaderamente ese cuerpo o ese conjunto de población verdaderamente se va a enfocar o nos aceptaría como empresa o verdaderamente no nos aceptaría como empresa. Entonces básicamente ese es uno de los objetivos a analizar. Realizar un estudio de mercado que permita conocer la competencia, la oferta, la demanda, los niveles de precio, los canales de distribución y las tendencias de consumo de esas empresas dedicadas a la parte de la construcción, y mirar a ver si esas empresas se interesarían por hacer control de calidad con un laboratorio nuevo, ¿sí? Justificación, pues el estudio de factibilidad para la creación de una empresa en Colombia genera un impacto en el plano económico y social, ya que contribuye a un aporte importante en la reactivación de la economía principal y las pequeñas empresas en el país. Bien, para nadie es un secreto pues que hacer empresa en Colombia es difícil, ¿no? Sobre todo por el conjunto de impuestos, aranceles y cuanto impedimentos, por decirlo así, hay en Colombia, ¿no? Pero más sin embargo, todas estas impedimentos no hacen de que uno no pueda crear empresa. Entonces, es un proyecto pues que estamos formalizando. Antecedentes de la investigación, pues
el sector constructivo o el sector de la construcción ha crecido a un nivel increíble en muy poco tiempo. Si usted observa en cada municipio, cada ciudad, cada departamento, usted a su alrededor siempre va a haber una construcción, y eso es por el conjunto crecimiento que tiene que ver con el ámbito de la construcción, y pues lógicamente es un sistema que se ha vuelto bastante rentable, entonces genera muchos ingresos. ¿Sí? Bien, en cuanto al análisis de los clientes, Delta Laboratorio lo que busca llegar es a todas esas pequeñas, medianas o grandes empresas constructoras encargadas de desarrollar obras civiles, encargadas de ejecutar todos esos procesos de carreteras, edificios, vías terciarias, edificaciones, etcétera. ¿Sí? Lo que pretende es llegar a todas esas empresas, pero ojo, llegar a todas esas empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas, y finalmente llegar al consumidor final, que vendría siendo todas esas personas involucradas en la empresa. Ojo, no es la empresa constructora, sino es el consumidor final, vendría siendo todo ese conjunto de ingenieros, maestros de obras, arquitectos y demás que están involucrados directamente en hacer todo el control de calidad que se requiere en ese conjunto de procesos. ¿Sí? Entonces eso es básicamente el análisis de los clientes, es analizar todo esa llegada. ¿Sí? La idea es llegar a las empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas constituidas, y ofrecer el servicio de control de calidad, pero quienes van a consumir ese proceso o ese servicio de control de calidad van a ser todas esas personas que están como tal ejecutando las actividades. Ojo, no es la empresa, sino los consumidores finales, vendría siendo todo ese conjunto de ingenieros, maestros encargados de desarrollar las tareas. Bien, entremos entonces a lo que tiene que ser el estudio de mercado. ¿Cuál es el público objetivo? Bien, básicamente la marca se ubica, el público objetivo es todo ese sector terciario. En el sector terciario se encuentran todas esas empresas encargadas de desarrollar bienes, ¿sí? Servicios. Entonces, básicamente lo que el público objetivo del laboratorio es llegar a todas esas empresas sectoras de la construcción y hacer el control de calidad. El control de calidad en todo ese proceso constructivo. Ojo, llegar en qué forma, en simplemente hacer el control de calidad de todos esos materiales que se implementan. Ojo, aquí no estamos haciendo control de calidad en todo ese proceso de transformación, sino es simplemente de la utilización de los materiales, si los materiales son adecuados o no para poder desarrollar el proceso, o cuáles son las recomendaciones que se darían. Bien, grupos de estudio, segmentación geográfica. Delta Laboratorio opera inicialmente en la ciudad de Montería y sus alrededores, ya que Montería es la capital del departamento de Córdoba y se encuentra ubicada en la región Caribe. Inicialmente esa es la segmentación geográfica, pero ojo, la idea es que este objetivo a largo plazo se convierta en no simplemente que sea un laboratorio para Montería, sino para toda la región Caribe y todo el país, inclusive internacionalmente si es posible. ¿Sí? Bueno, dentro de los rasgos de la personalidad, la población monteriana en su mayoría es mestiza, tiene su origen principal dentro de las mezclas de los indígenas que habitaban la región y algunos colonos españoles. Entonces, por eso esta población cuenta con diversos grupos de manifestaciones religiosas y diversos grupos indígenas. Clase social, la mayoría de la clase social monteriana se encuentra dividido en varios sectores socioeconómicos, encontrando todo tipo de personas en ellos, desde los más altos con formación estudiada hasta los menos estudiados, comenzando por ejemplo con médicos, administradores, trabajadores, ingenieros, odontólogos, hasta personas que no han tenido formación, que desarrollan actividades informales como mototaxismo o rebusque diario. ¿Sí? Bien, entonces entremos un poquito en lo que tiene que ver con la matriz DOFA de Delta Laboratorio.
Bien, como toda empresa siempre se tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y se tiene también amenazas. En toda empresa siempre van a haber estas cuatro situaciones. Dentro de las fortalezas que tiene Delta Laboratorio es la mejora continua en todos los procesos y servicios que ofrece, ¿sí? Todos esos procesos y servicios que ofrece. Una fortaleza que tiene Delta es que el tiempo de respuesta en hacer en prestar el servicio y generar informes es bastante corto. Entonces eso es una de las grandes fortalezas que tiene Delta. Dentro de las oportunidades, pues la búsqueda de nuevas tecnologías y metodologías que permitan desarrollar mucho más el laboratorio, expansión de laboratorio a nivel de toda la costa y de todo el país, ¿sí? Y pues la mejora continua. Dentro de las debilidades, pues una de las debilidades, como somos una empresa que sería nueva, sería la no cobertura, no contar con un reconocimiento en el mercado. Entonces puede sufrir, digamos, que algunas desconfianza por no tener cierta característica en el mercado. Pues necesita una mayor fuerza de clientes para generar una mayor prestación de servicio y un crecimiento, ¿sí? Y dentro de las amenazas, pues sumamente importante el presupuesto. Toda empresa cuando comienza, su presupuesto es limitado y a medida que va creciendo va desarrollando ingresos y va evolucionando, ¿sí? Bien, eso básicamente es lo que tiene que ver con la matriz. Haciendo un análisis ahora de la competencia, principalmente numerosas son las características que toda empresa desea tener, ¿no? ¿Sí? Toda empresa desea tener éxito, pero frente a ese éxito está involucrado un conjunto de elementos, como por ejemplo la satisfacción del cliente. El cliente finalmente es quien hace exitosa o no hace exitosa una empresa. Entonces, Delta Laboratorio se caracteriza dentro de todas las demás por tener una calidad del servicio que ofrece, unos precios y presupuestos acordes a las actividades, prestigios y ética sumamente importante en la parte empresarial, calidad, ¿sí? Calidad y servicio, y lo que tiene que ver con la calidad humana que presenta en sus empleados. Entonces lo que tenemos ahí es una tabla. Esa tabla es un análisis que se hace de la competencia. Se tomaron cuatro empresas diferentes, ¿sí? Y se hizo un análisis específico frente a lo que ofrece Delta y lo que ofrecen ellos. Entonces lo que hicimos fue mirar ciertas características, como por ejemplo el tiempo de entrega de resultados, la confiabilidad en esos resultados, la calidad en el servicio, la presentación tanto de los resultados como la prestación del servicio, si el personal es calificado o no, los costos, qué tan elevados son los costos o qué tanto es, digamos, que me cuesta el servicio. Entonces, basado en esos 2, 4, 6, en esos 6 parámetros, ¿sí? Se hizo una comparación con 4 empresas también desarrolladas que se encargan de desarrollar o de prestar servicios de laboratorio en la parte de ingeniería. Una de esas empresas es AJB, la otra es LB Sinú, Laboratorio del Sinú, Laboratorio UPB y Laboratorio Banda. ¿Sí? Todas esas 4 empresas se compararon específicamente con los servicios que va a prestar Delta, y pues se genera una serie de notificaciones, una serie de valores. Para poder entender un poquito la tabla, lo que hicimos es crear una escala dándoles números de 1 hasta 10, donde 1 es una escala muy pobre y 10 es una escala muy buena. Entonces, en cuanto a tiempo de entregas, resultados, confiabilidad, calidad, cada uno de esos valores de esas calificaciones fueron dadas por personal que labora internamente dentro de esas empresas, o personal que por 1, 2 o 3 o 4 motivos
o 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones, recibieron servicios o solicitaron servicios en esas empresas. Entonces, si se observa ahí, por ejemplo, los promedios, vemos que dicen 6.3, 5.2, 4.8, 3.8 y 8, ¿sí? Donde si se observa la aceptación en 6.3 sería AJB, lo que me indica a mí que más del 75% de las empresas de la competencia presenta calificaciones malas en cuanto a las fortalezas que tiene Delta. Entonces, básicamente la competencia sería solamente con AJB, y es así, siendo que AJB se quedaría corta en ciertas características que ofrece Delta. Entonces, eso en cuanto a la competencia. Bien, en cuanto a la fuente de información, pues esta fuente de información se encontraron, fue del conjunto de investigaciones, ¿sí?, de tipo descriptivo, la cual se recolecta la información, ¿sí?, de toda esa investigación, de toda esa fuente que son los trabajadores, los ingenieros, los maestros, todas esas personas encargadas de hacer control de calidad en esas empresas, ¿sí?, o de que una u otra hacen control de calidad en esas empresas. Y lo que se hizo fue analizar toda esa información suministrada por ellos. Entonces, para poder determinar toda esa información, se recurrió a un modelo estadístico, en lo cual, basado en la población montería y con un nivel de confianza del 95%, me arroja una muestra de 1065 ensayos, 1065 personas encuestadas. Entonces, para yo poder determinar esa información, lo que se hizo fue desarrollar una pequeña encuesta puntual, cerrada, donde lo que se pregunta es información muy precisa que puede determinarse para hacer el estudio de factibilidad, de que si es factible o no. La encuesta es la que se observa a continuación, y tiene preguntas como, por ejemplo, hace control de calidad de materiales que utiliza, cuál es el rango de edad promedio de la persona encuestada, y si le gustaría o no contratar un laboratorio alterno o un laboratorio diferente a los conocidos en la región, ¿sí? Entonces, dentro de la recolección, pues la recolección es la fuente primaria, son todas esas encuestas realizadas, esas personas consultadas directamente. Dentro de la secundaria, pues se encontró lo que tiene que ver con los artículos, toda esa parte de investigación de biblioteca acerca de la información que se ha dado en Montería sobre laboratorios, etcétera, etcétera. Y finalmente se llega al análisis de la información, es basado en toda esa información, si es o no viable realizar un laboratorio. Entonces, esas conclusiones las vamos a dar al final. Bien, la presentación de los resultados sería básicamente el análisis de todas esas encuestas que se tienen, ¿sí? Ahora, entrando un poquito al marketing mix, ¿sí?, vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con los elementos de servicio. Básicamente, ¿cuál es el elemento de servicio de Delta Laboratorio? Delta Laboratorio, el elemento de servicio es prestar control de calidad, hacer control de calidad del conjunto de materiales implementados en cualquier proceso constructivo, obras civiles o afines, con el fin de garantizar que los materiales que se implementan en esos procesos es acorde a los requerimientos y normativas legales vigentes que se establecen o indican el lineamiento especial para cada tipo de material, ¿sí? Bien, dentro del tiempo y lugar, el primer paso para acometer el sentido será poner en contacto, el poner el contacto entre la empresa y el cliente, ¿sí? Es sumamente importante de que la empresa tenga una relación muy cercana con el cliente. Cuando hablamos de relación cercana con el cliente, significa de que básicamente lo que se quiere tener es una buena relación tanto comercial como a nivel personal, ¿sí? Entonces, lo que se busca es básicamente realizar ese conjunto de ensayos,
¿sí? Servicios, todo ese conjunto de ensayos y servicios que el cliente solicite, ¿sí? Se tenga a la menor brevedad posible. Ahora, ¿cuál sería la intención? Hombre, la intención es de que los tiempos de respuesta entre la prestación del servicio deberían de ser inmediatos, ¿sí? Deberían ser inmediatos. ¿Y qué va a ser distinto a Delta en cuanto a tiempo y lugar? Hombre, la calidad de la prestación del servicio, el tiempo de respuesta, el tiempo de suministro de los informes y la confiabilidad en el servicio que se está dando, ¿sí? Bien, uno de los papeles importantes en el análisis del marketing es el precio. Bien, ¿qué hace diferente a Delta de cualquier otra empresa, no? No es simplemente de entrar a competir con unos precios más económicos, sino unos precios que sean acordes, ¿sí?, a un mercado. Ahora, si bien es cierto que Delta Laboratorio va a implementar precios más económicos para poder entrar en un mercado y posteriormente poder entrar a competir, pero no simplemente son los precios económicos de algunos ensayos, por ejemplo, como ensayos de densidad, de producto modificado, ensayos sales solubles, ¿sí?, sino ¿qué le brinda Delta? ¿Cuál es la promoción o cuál es la oferta de Delta? Además de esos precios bajos, ¿por qué debieran de contratar a Delta? Entonces, simple y sencillamente, porque ofrecería además de los precios económicos, una promoción. ¿Cuál sería la promoción? Hombre, sería el transporte. Si bien es cierto, movilizar equipos, movilizar personal de un lado hacia otro, genera costos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Delta, lo que va a ofrecer Delta es una promoción que, si el transporte es internamente en la ciudad de Montería, va a ser gratuito. Ahora, ¿qué implica que sea gratuito? No es que va a generarle un hueco a Delta porque va a tener que buscar otros recursos de, por ejemplo, los ensayos para cubrir esas necesidades. No, sino de que los ensayos ya van a tener impresos no una elevación, sino que van a tener ya, además del nivel de equilibrio de lo que cuesta pagar un costo de un ensayo, ¿sí?, una ganancia, y además de eso va a tener un pequeño porcentaje destinado a cubrir la necesidad del transporte. Es decir, que si vamos a hacer unos ensayos de densidades, por ejemplo, el número mínimo de densidades debería de ser 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que serían 3 ensayos, serían 90,000 pesos. Ahora, esos 90,000 pesos serían, de esos 90,000 se le podría sacar un porcentaje para la empresa, el porcentaje de los insumos que implica hacer el ensayo, y además de eso, con esas 3 densidades se va a ir supliendo la necesidad del combustible, ¿sí? Entonces, no se va a ver afectado los ingresos, no se va a ver afectado el bolsillo adicional del cliente, pero sí vamos a generar una mayor, digamos, que sensación de contratarnos, porque si bien es cierto, disminución de los precios y que a ti te bajen los precios, te presten un buen servicio, te hagan un buen informe y te hagan digamos que un buen control de calidad. Entonces, lógicamente, si tienes esas satisfacciones, pues si además de eso te ofrecen el servicio gratis, no tienes que moverte de un lado al otro, no tienes que generar pérdidas en tiempo del cliente, pues lógicamente te va a ser más llamativo. Entonces, es una de las características que básicamente Delta está ofreciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la promoción y la educación, pues básicamente Delta, el objetivo es llegar al mercado con un portafolio de servicios, para control de calidad, y pues básicamente la publicidad, o lo que se va a ser de 2 maneras. Va a ser un sistema que es una estrategia, que es llegar a cada una de las obras que se estén ejecutando, ¿sí?, llegar a hablar de Delta, sacar
que nos saquen la disponibilidad del encargado, el que está en la parte en la parte de calidad, o el que está en la parte de la ejecución del proyecto, y hablarle de Delta, ¿sí? Dejar una tarjeta. Y la otra sería la estrategia de la implementación de las redes sociales y la radio, ¿sí? Bueno. En cuanto a los procesos, bueno, sin lugar a dudas los procesos es una de las piezas fundamentales en toda la ejecución de una empresa. Y digamos que se resume en hacer una pregunta: ¿por qué Delta es mejor que otro laboratorio? ¿O por qué debo contratar a Delta y no debo contratar a otro laboratorio? Entonces hay 3 simples razones por las cuales contratar a Delta, y sería ese conjunto de los procesos. Los tiempos de recogida y la atención al cliente son de forma inmediata. Los resultados de informes se presentarán 2 días después de realizado el estudio. Y si los ensayos son en campo, se dejará un informe inmediatamente se termine de hacer el ensayo en campo, que le permitirá al ingeniero, a las personas encargadas, tomar acciones y tomar correcciones frente a diferentes fallos, ¿sí? Entonces son 3 elementos distintivos en los procesos, que son lo que tiene que ver con el tiempo de entrega de los resultados, las recogidas y la atención al cliente prácticamente inmediato, y además de eso un informe en el sitio antes del informe de físico o el informe final que se hace. En cuanto al entorno físico, pues Delta Laboratorio va a tener un sistema de diseño en el cual va a estar comprendido por un área que tiene que ver con la parte del laboratorio y una área que tiene que ver con la parte de las oficinas. Entonces dentro de la parte de la oficina pues se va a tener cierto condicionamiento para poder atender los clientes, para poder conversar con los clientes, mirar las necesidades, y además de eso se va a tener un sistema de cafetería. Cuando se habla de un sistema de cafetería es un elemento donde va a haber algunos productos básicos como tintos, agua, algunos que otros jugos, ¿sí?, que se le pueda brindar al cliente cuando se acerque a nuestra empresa. Dentro del personal, pues el personal tiene que ser un personal capacitado, que está encargado de una labor específica, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de ingeniería, la parte de laboratorio, la parte de atención al cliente y la parte gerencial, ¿sí? Y finalmente de esta parte del marketing encontramos lo que tiene que ver con la productividad y la calidad. Bien, sin lugar a duda la calidad y la productividad siempre juegan un papel importante en la empresa. Por consiguiente, como parte de calidad siempre vamos a garantizar que lo que verdaderamente se le está suministrando al cliente es lo que verdaderamente se ha encontrado en los análisis que se ha hecho. ¿Y cómo se verifica eso? Hombre, simple y sencillamente con los instrumentos que se están utilizando para mirar todos esos análisis estén acordes con unos parámetros o normativas que me permitan a mí decirle: hombre, sí, es verdad, este resultado que estamos obteniendo es cierto porque tenemos los certificados de calibración de estas máquinas, porque la gente que está operando tiene un conocimiento específico, estamos haciendo una capacitación continua, etcétera, etcétera. Entonces con esta parte garantizamos calidad, y si la gente está capacitada y si todo el mundo está preparado en cada una de las labores que va a desarrollar, pues va a generar lo que tiene que ver con productividad. Entonces básicamente esto es el proyecto, ¿sí? El proyecto es un laboratorio de suelos, pavimentos y asfaltos, enfocados en la parte de la ingeniería civil. Después de haber realizado todo este conjunto de análisis de lo que tiene que ver con el marketing, de lo que tiene que ver con el análisis de la competencia, pues, y respondiendo el objetivo principal, que era mirar si era viable o no era viable determinar
este proyecto, de terminar esta empresa, pues finalmente llegamos a la conclusión de que basado en el análisis de la competencia y todo ese proceso que está enfocado, pues el proyecto es viable y fácilmente puede ser ejecutado. Entonces, no siendo más, agradezco la atención prestada y bueno, gracias.